Muy buenos días, compañeros, buenos días, profesora. El día de hoy yo les voy a exponer sobre la civilización india, enfocado en la dinastía Maurya y el imperio Kushan. El objetivo de nuestra clase va a ser conocer y describir los gobiernos de, como dijimos, la dinastía Maurya y el imperio Kushan. Bueno, para empezar, vamos con lo más básico. ¿Qué entienden ustedes por dinastía? ¿O qué se les viene con esta palabra? ¿O si conocen alguna dinastía? Familia, una familia que tenga poder. Linaje. Familia, linaje. El primogénito, hombre. Y por imperio. ¿Y conocen algún ejemplo de dinastía? La Jade. Dinastía de Ur. Los Borbones. Y por imperio. ¿Qué entienden por imperio? ¿Tiene que ver más con la expansión territorial? Dominio. Sí, dominio igual. Ya. Dinastía se entiende como la serie de poder que sucede entre familias. O sea que el poder siempre queda en la misma familia. Y por imperio se entiende como el poder que ejerce un estado sobre otros pueblos. Y casi siempre existe, o sea, el poder está centralizado en un gobernante. Ya, y como dije, se va a tratar sobre la civilización india. Entonces me gustaría saber dónde está ubicada la India. O sea, todo esto está contextualizado en esa área. Y me gustaría saber si ustedes saben dónde está ubicado la India. Abajito de China. De Chile al oriente. ¿Por Chile? ¿Solo de Chile? Sudeste asiático. Por eso, por Vamos a ver, como por aquí. No. Ahí. Sí, esta área, toda esta área. Ahí se va a centrar nuestra exposición. Bueno, para ir contextualizando, ¿ustedes conocen a Alejandro Magno? ¿Quién fue Alejandro Magno? Un joven emperador. Un joven conquistador. Él iba como conquistando territorios por el mundo y él quería hacer como como una conquista universal, si se puede llamar así. Y él en el 326 a.C. quiso llegar atravesó el valle de Indo. Llegó a esta área, pero tuvo que retroceder por una falta de insumos y además por la falta de confianza en sus tropas. Ya después de esto, tuvo una temprana muerte y no pudo seguir con su conquista hacia la India. Él siempre quiso conquistar un área que estaba ubicada, que la tenían los Nanda, que era una dinastía que estaba en ese entonces cerca del valle de Ganges. Ya, los Nandas eran una dinastía que se dice que eran como odiados por sus propios soberanos. Y ellos se ubicaban como por esta área, como por aquí. Ya. Y esta dinastía duró hasta que llegó Chandragupta. Chandragupta era conocido ya por los griegos, ya que se dice que él formó como parte del ejército de Alejandro Magno, que peleó por sus tropas y todo, y él después se hizo a un lado de esto y fue como líder del ejército a la resistencia del ejército de Macedonia. Entonces él ya tenía como conocimiento de estas tácticas como de conquista y militares. Y él conquistó el trono de Pataliputra. Y además, él después de conquistar a los Nanda, expandió su territorio. O sea, él partió ahí, que era donde estaba Pataliputra, él después se extendió hacia el norte y hacia el sur. Y después abarcó como toda la India, lo que hoy se conoce como India. Chandragupta se caracteriza porque él como la economía funcionaba, el Estado participaba mucho en lo que era el comercio y además él regía o ayudaba a la gente con sistemas de regadíos. ¿Por qué creen que ellos como ayudaban a la gente con esto, con los sistemas de regadío? ¿En qué les favorecía a ellos eso? Crean excelente producción de maíz, sí, que eran como... Eso es importante porque muchos pueden decir como para ayudar por el bienestar de su pueblo.
No, ellos como al ayudar con estos sistemas de regadío se incrementaba la agricultura y ellos después como por esta área sembrada ellos cobraban como un arriendo, una renta, que eso era como el principal ingreso a este rey, a ese rey, Chandragupta. Luego de eso, como dijimos que una dinastía, lo sucede su hijo que es Bindusara. De él como que no se tiene mucho conocimiento, pero él mantuvo el imperio y lo expandió un poco hacia el sur. Ya luego después de él viene su hijo, que es Asoka. Y Asoka es muy importante en esta dinastía. Asoka se dice que comenzó gobernando y todos lo conocían como un tirano. Era como muy sangriento, muy bélico en sus peleas. Pero él en un momento de su vida sufre como una crisis espiritual, trascendental, de que después de una lucha muy sangrienta se empieza como a cuestionar. Y es ahí donde al sufrir esta crisis espiritual que él se convierte al budismo. Hay que dejar en claro que en ese entonces sí existía el budismo, pero habían otras religiones que predominaban. El budismo como que no era muy conocido. Y él al convertirse al budismo tuvo como cambios personales y también como políticos. Él como intentó hacer participar el budismo en nuevas políticas. Él como que quiso gobernar ahora, pasó de ser un tirano a gobernar como para el bienestar y la felicidad de su pueblo. Pero igual se dice que él como que cayó en la ingenuidad de que él al cambiar, o sea, al pasar a ser budista, él creyó que sus vasallos o sus súbditos igual se iban a transformar en budistas. Y fue tanto como su fanatismo, por decirlo, en el budismo, que él como que comenzó a dejar de lado los asuntos del Estado. La política, como que empezó a dejar de lado eso y como que empezó a enfocarse mucho en el tema del budismo, en ayudar a los monjes. Él expandió, o sea, hizo expediciones con monjes hacia diversas áreas de la India y él expandió el budismo hacia otros lugares, como Egipto, Libia, Grecia, como llamando a esta zona a que se convirtieran a esto. Asoka, ya para cuando fue el fin de su gobierno, se debilitó y se dice que el gobierno, o sea, que la dinastía Maurya después de eso se destruyó como por completo, ya no volvió a ser la misma y ahí decayó totalmente. Pero él es recordado como que fracasó en el tema político, pero es un recuerdo permanente en los budistas, ya que él nos ayudó mucho. Luego lo prosigue su hijo Mahinda, que él expandió el budismo hacia una isla cercana de la India que es Ceilán. Y de ahí la religión permanece hasta el día de hoy, en esa isla, Ceilán. ¿Han visto el comercial del té? Ahí le nombran. ¿En cuál, perdón? El comercial del té supremo. Ah, Rajina. Sí, es que dice que está en Ceilán. Esta fue como la mayor extensión de la dinastía Maurya. Como él abarca como todo lo que es la India actualmente, y acá está Pataliputra, que fue donde Chandragupta conquistó la dinastía de los Nanda. Ya después de los Maurya hubo como una nueva dinastía que lo sucedió, que fueron los Sunga. Ya luego ellos como que permanecieron o mantuvieron ese territorio, evitando que ingresaran como tropas enemigas, y después el territorio como que comenzó a fragmentarse. Pero los distintos como tribus que habían reconocían el poderío de los Sunga, pero eran como independientes a ellos. Hasta que llegaron los Kusanas, que los Kusanas son como una tribu que fueron como... cuando se unificó China, hubieron dos tribus que pelearon como por un territorio en particular. Y ellos vienen como de Asia Central. Ellos fueron como exiliados hacia Asia Central y ellos se mantuvieron en ese lugar. Eran 5 tribus. Y ellos se mantuvieron ahí como durante 100 años y como que no
lograban como avanzar hacia la India porque estaban como en constante conflicto entre ellos. Hasta que una de las tribus, que era Kusana, conquistó a las otras 4 tribus. Y ahí fueron a conquistar la India, que fueron como las que se reconoce con mayor éxito. Entre los como reyes que más destacan son Ujula Kadphises, que él extendió su poder hasta el Indo. Hay que destacar que, a diferencia de los Maurya, ellos extendieron como su territorio más hacia el norte. Ocupó gran parte de Punjab. El siguiente, que es Wima Kadphises, y el más importante, que fue Kanishka, que él extendió su territorio hacia Asia Central y hasta el valle de Ganges. Acá hay una estatua de Kanishka que no tiene cabeza, en realidad, pero es de las que se mantiene en uno de los museos. En tanto, a la fecha del ascenso, él accedió al trono en el año 78 después de Cristo. Él, al igual que Asoka, se destaca por su que defendió mucho el budismo. Y como ven, aquí hay una de las estatuas de Buda que mandó construir en su reinado, que era de 38 metros de alto. Después del reinado de Kanishka, el imperio Kusana comenzó a debilitarse. Y si bien hubieron otros reyes después de Kanishka, estos como que fueron vasallos de los persas, si no me equivoco, y después de eso nunca más volvieron a tener como un papel importante en la política asiática. Además, los Kusanas destacan porque ellos como que construyen un puente entre lo que es Oriente y Occidente, ya que por ahí pasaba la ruta de la seda. Si no bien. Y aquí está la expansión territorial del Imperio Kusana. Como recuerdan, aquí estaba lo que era el Imperio Maurya, y ellos se extendieron más hacia el norte. Y aquí estaba China, y por ahí pasaba la ruta de la seda. Y para ir finalizando, me gustaría hacerle un par de preguntas. Yo sé que es un poco complicado porque los nombres igual son como complejos, pero si es que recuerdan. ¿Quién fue el fundador de la dinastía Maurya? Sí, muy bien. ¿Qué rey Maurya tuvo una gran influencia en el budismo? Asoka, que él tuvo como una crisis espiritual y se convirtió al budismo. Esta es más compleja. ¿Qué dinastía sustituyó a los Maurya? Sí, los Shunga. Muy bien. ¿Cuál fue el rey Kusana más poderoso? El primero. Era la estatua que estaba ahí sin cabeza. Sí, Kanishka. Ya, ¿y cuál fue como el mayor aporte de los Kusanas? La expansión territorial y además. Sí, eso, que ellos se quedan como de puente entre el occidente y el oriente. Para la ruta de Sí, muy bien. Entonces, como síntesis, podemos decir que ambas dinastías participaron mucho en lo que fue el budismo. Ellos llevaron a que esta influencia como que se expandiera, además de su expansión territorial, y destacar que la dinastía Maurya fue una de las más importantes para la civilización india. Esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención.